eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso, eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Amén, amén. ¿Cuántos le dan gloria a Cristo? Le damos la gloria y la honra al Señor. Padre, así te presentamos estas ofrendas, Señor. Lo que los hermanos hayan traído, diezmos, ofrendas, Señor, te pedimos que lo recibas y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar su lugar en esa bendición y bienvenidos a todos en este día, a esta casa, a Remanente Fiel. Pues sí, bienvenidos a los que estaban de vacaciones, aquí presentes, ¿verdad? Bienvenidos, esperemos que se la hayan pasado bien allá donde estuvieron paseando. Ahora nos falta a nosotros, a mi esposa y a mí, que somos, creo, los últimos, que no hemos salido. Vamos a tener que hacer el plan algún día de estos. Aleluya, nomás que nuestro viaje es largo, o a México o hasta Colorado, que está muy lejos y por eso hay que hacer bien los planes. Pero ahí veremos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Es una enseñanza que yo le puse por título a esta enseñanza, dos personalidades en el hombre. Ese es el título, dos personalidades en el hombre. Estamos allí, Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos quieren andar en el Espíritu? Si usted anda en el Espíritu, usted va a tener vida y va a tener paz todos los días de su vida hasta que el Señor venga y nos lleve. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, nos presentamos delante de ti en esta hora, esperando que tú nos hables ahora, Señor, por medio de tu palabra, y con tu Espíritu Santo, Señor, que nos dirige, Señor, que podamos entender y retener tu palabra en esta hora, para que así podamos ser, Padre Celestial, hijos obedientes, Señor, que la ponemos por práctica, por obra, Señor, que no solamente somos oidores, sino que somos hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos. Amén. Bueno, como dije el título, dos personalidades en el hombre, y no solamente en el hombre, sino también en la mujer. Aquí está hablando de dos personalidades en estos versículos que vimos. Si usted se da cuenta, el versículo 5 dice, habla de una personalidad carnal, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hay dos personalidades allí en ese versículo 5, en los cuales yo aquí escribí que para entender ese ejemplo de dos personalidades en el hombre, vamos a poner el ejemplo de una persona que se embriaga. Una persona que se embriaga, después de que se embriaga, ya no es el mismo, ya no es la misma. Porque el alcohol lo hace hacer cosas diferentes y su personalidad cambia. Una persona que usted ve en la embriaguez del vino o de la cerveza, lo que sea, cuando usted habla con él, ya no es la misma persona que usted conoce cuando está sobria. Ya dice cosas sin ningún sentido a veces, y a veces es violenta la persona. Por eso
hay personas que golpean a sus esposas, hombres que se embriagan y las golpean porque ya no son la misma persona que es cuando están sobrios, porque ya es otra personalidad que se manifiesta por medio de la embriaguez. Y algunos son violentos, otros se ponen alegres, otros se ponen sentimentales y otros se vuelven muy amorosos. Que algunas dicen, yo cuando mi esposo se emborracha, me gusta porque me dice cosas bonitas. Imagínense. Ha habido mujeres, he escuchado mujeres que dicen así. Es que cuando se emborracha es bien amoroso, es bien cariñoso. Porque es otra personalidad. No es la persona que debe de ser, natural, sobria. Bueno, es un ejemplo, ¿verdad?, para iniciar esta enseñanza. Pero, como dice el versículo 6, hay una sentencia para aquellos que andan en la carne. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Una persona que se ocupa en darle lugar a la carne, como son dos naturalezas en la persona de lo que estamos hablando, dos personalidades, una es la carnal y otra es la espiritual. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y esa personalidad la tenemos todos, especialmente cuando venimos a los pies de Cristo. Ahora tenemos la vida de Cristo en nosotros. Todos los que somos nacidos de nuevo, tenemos una nueva vida, que es la vida de Cristo en nosotros. Entonces ya no tenemos que caminar en la vieja naturaleza, en el viejo hombre, dándole lugar a la carne, porque ahora tenemos la responsabilidad de agradar a Dios. Entonces ahora tenemos que darle lugar a la personalidad espiritual que hay dentro de nosotros. Dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo, de tal manera que Dios mora en nosotros. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Él entra espiritualmente entre nosotros y ya nosotros somos diferentes. Ahora nosotros no debemos ocuparnos de darle lugar a la carne, a las cosas que le gustan a la carne, al viejo hombre, a la vieja naturaleza. Ahora nuestra responsabilidad es agradar a Dios viviendo en santidad. Entonces es una responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Y la Biblia nos enseña, por medio de su palabra, Dios nos enseña a vivir en santidad. Es por eso que estamos aquí. Porque no queremos caminar en la carne. No queremos caminar en las obras de la carne. Queremos caminar en santidad agradando a Dios. Por eso nos tenemos que doblegar a las cosas que le agradan a la vieja naturaleza. Algunos que antes tenían vicios, ya tienen que dejar esos vicios para agradar a Dios, viviendo en santidad, viviendo para Dios. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué está diciendo ahí? Que todo lo viejo ya pasó. La vieja naturaleza ya no tenemos que hacerle caso a la vieja naturaleza que está en nosotros, que es la carnalidad, las emociones carnales, todo lo que es carnal en nosotros, no tenemos que darle lugar en nuestra vida, sino ahora hay que darle lugar a las cosas del Espíritu, porque queremos vivir para Dios. Vamos a ver lo que es una vida carnal, cómo una persona piensa cuando es carnal, cuando anda en la carne, cuando piensa en la carne. Y hay varios ejemplos y luego vamos a hablar de los que piensan en el Espíritu y de los que quieren agradar a Dios. Usted va a ver la diferencia de aquellos que andan en la carne y de los que andan en el Espíritu o que quieren andar en el Espíritu. Usted va a ver la diferencia en esta enseñanza. Y hay que escoger andar en el Espíritu porque nos conviene. Vamos primeramente a Génesis capítulo 25, versículo 29 al 34. Vamos a hablar de Esaú. Sabemos que Esaú y Jacob eran gemelos, o no gemelos, sino eran cuates. O sea que nacieron en un solo parto de Rebeca, la mamá, la esposa de Isaac. Entonces,
Cuando nacieron, nació primero Esaú. Y bíblicamente en aquellos tiempos, el primero que nacía era el de la bendición, era el primogénito, que toda la bendición era para él, y ya después lo que sobraba, como quien dice, para el que seguía. Entonces el primogénito era el de la bendición, digamos el heredero. Entonces cuando iban a nacer Esaú, dice que Jacob venía trabado agarrado del tobillo del otro, porque quería salir primero Jacob. Y ya en el vientre estaban luchando, porque era como algo profético, que el que naciera primero era el de la bendición. Pero le ganó Esaú. Y eran muy diferentes los dos. Esaú era lampiño, no tenía vellos y era colorado, era güero. El otro al revés. Esaú era velludo y Jacob era lampiño. Entonces, eran diferentes los dos y diferente carácter y todo, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a leer lo que sucedió aquí. Dice, y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo, Esaú le gustaba ir a cazar animales. Cansado, dice ahí, el 30 dice, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom, que quiere decir rojo. Y Jacob respondió, véndeme en ese día tu primogenitura. En otras palabras, véndeme tu bendición, véndeme tu herencia, lo que mi padre te va a dar a ti, véndemelo ahora. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Menospreció la bendición de su padre, que era la herencia que le iba a dar en bendición. Y claro, cuando en ese tiempo los patriarcas, cuando ellos bendecían, era Dios dirigiéndoles, y lo que ellos decían, la bendición que ellos decían, reposaba sobre ellos, y Dios los bendecía porque era voluntad de Dios la bendición. Dice, y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Con juramento le vendió su primogenitura. Hasta allí dije, ¿verdad? Hasta el 34. Dice el 34, dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, porque fueron lentejas. ¿A quién le gustan las lentejas? ¿Ustedes saben qué son lentejas? Son como frijolitos chiquitos. A mi esposa le encantan. Y ella seguido hace en la casa. Entonces dice, Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Por un plato de comida vendió la bendición que Dios tenía para él. Eso tipifica aún la salvación. Hay personas que menosprecian la salvación. Cuando a una persona se le presenta el evangelio y prefiere las cosas del mundo, menosprecia la salvación. Eso tipifica la salvación, la primogenitura, la bendición que aquí Esaú menospreció. Entonces, usted no menosprecie el que Dios lo haya salvado, el que Dios haya puesto sus ojos en usted, porque muchos no son salvos. El mundo tiene billones y billones y billones y billones se están perdiendo, yéndose al infierno, porque no son salvos. Pero si Dios tuvo misericordia de usted y de mí, hay que ser agradecidos y no menospreciemos la salvación. Así como Esaú menospreció la primogenitura, no menosprecie la salvación que le costó a Jesucristo su vida. Pues vemos allí que por un plato de comida, hermanos, hay personas que por un placer de la vida, de la carne, venden su bendición. Por una noche de placer, van y fornican o adulteran y están vendiendo su primogenitura, su bendición que Dios tiene para ellos. Todo eso tipifica menospreciar la primogenitura.
menospreciar las bendiciones de Dios, es decir, yo voy a hacer lo que yo quiera, como quiera, yo soy salvo y Dios como quiera tiene misericordia de mí, voy a pecar y voy a vivir mi vida como me da la gana. Eso es menospreciar la salvación. Y eso fue lo que hizo Esaú. Y en Hebreos dice que después quiso con lágrimas recuperar esa bendición, y dice que aún llorando y con lágrimas, con amargura, ya no pudo recibir la bendición porque ya se la había vendido a su hermano. Así es que vemos allí un hombre carnal pensando solamente en lo terrenal. Él solamente quiso saciar su vientre y menospreció la bendición de Dios y la salvación, solamente por saciar su vientre porque tenía hambre. Un hombre carnal. Ahí vemos un hombre carnal, menospreciando las bendiciones de Dios, prefiriendo la carnalidad, saciar su carnalidad. Vamos ahora a Éxodo capítulo 16, versículos del 1 al 3. Aquí vemos al pueblo de Dios cuando venían saliendo de Egipto por el desierto y empezaron ellos a renegar de lo que estaban padeciendo. Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Vemos aquí a esta gente renegando porque no había comida. Porque acuérdense que en el desierto no había comida. Pero Dios como quiera les iba a proveer alimento. Pero en vez de ellos decirle a Moisés, necesitamos comer, ¿dónde vamos a comer? Con buenas palabras, con buenas intenciones, pero ellos renegaron y empezaron a hablar en contra de Moisés y a murmurar. Y a Dios no le agradó. Si Dios los sacó de Egipto milagrosamente, Dios podía proveerles alimento. Pero a veces la fe falla. Usted no reniegue por ser hijo de Dios. Usted no diga, aquellos están más prosperados que yo y ni le sirven a Dios, aquellos o aquel o aquella persona tiene esto, tiene el otro, y yo estoy aquí, no tengo nada. No empiece usted a hablar así porque está haciendo lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, murmurando contra Dios. Confórmese con lo que tiene, confórmese con lo que Dios le dé. Y si Dios no le da más, es que a lo mejor no puede ministrarlo, porque a veces nos echa a perder las bendiciones. Y así estaba el pueblo de Israel, renegando de lo que estaban padeciendo, y empezaron a murmurar. Era gente carnal, no era gente espiritual. Esta gente que iba por el desierto eran bien carnales, y siempre se quejaban y siempre murmuraban contra Moisés y contra Dios. Y fueron muriendo en el desierto por 40 años, estuvieron muriendo, todos murieron en el desierto, por murmuradores, por criticar y por quejumbrosos. No se queje usted de servir a Dios, no se queje usted de ser un hijo de Dios. Aunque padezcamos a veces necesidades, tenemos la bendición de Dios de que somos salvos. Porque como decía Marvin, no nos vamos a llevar nada de este mundo. Mientras tengamos sustento y abrigo, estemos contentos con lo que tenemos. Mientras usted tenga un techo, tenga un trabajo, tenga la bendición de la salud, que es muy importante, las añadiduras vienen después. Seamos fieles a Dios y estemos agradecidos siempre con lo que tengamos, sea poco, sea mucho, o sea lo que sea, seamos agradecidos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quería saber si estaban despiertos. Vamos ahora a Números capítulo 11, porque vamos a seguir hablando del pueblo de Dios que era carnal en ese tiempo, en ese trayecto del desierto. Números capítulo 11, versículos del 4 al 6. Y luego vamos a ir a Salmo 78, que también habla del mismo pueblo de Israel. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos, porque cuando salieron de Egipto, déjeme decirle que había gente extranjera. Salió mucha gente extranjera aparte de los israelitas.
Y aquí dice que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Lloraron solamente porque tenían hambre y ganas de comer carne, porque ya Dios les había dado el maná. Aquí para entonces ya Dios les había dado el maná, que cada mañana iban a juntar el maná que aparecía en el campo. Dice: nos acordamos de los pescados que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Dice: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Menospreciaron el pan que Dios les estaba dando todos los días. Ellos no tenían que trabajar para comer. Solamente tenían que levantarse temprano en la mañana, porque era como un rocío que llenaba todo el campo a los alrededor del campamento, y era como al ver caer nieve. Y iban y juntaban el maná, que era el alimento que Dios les mandaba, y lo cocían, lo podían hacer tortas con él, lo guisaban, lo hacían de muchas formas, esa comida que ellos le llamaron maná. Maná quiere decir, ¿qué es esto? Y cada mañana Dios les mandaba el maná. Dios les mandaba el alimento, sin ellos trabajar. Por 40 años dice la Biblia que les estuvo mandando cada día el alimento, gratis, sin trabajar. Y lo rechazaban. Aquí ya estaban aburridos, dice: solamente este maná ve en nuestros ojos. Queremos los ajos, las cebollas, queremos los pepinos, los melones y todo lo que comíamos en Egipto. Ahora no queremos esto. Vemos aquí gente carnal. Gente que no se conforma con lo que Dios le da. Quiere más. Quiere lo que otros tienen. Y esa es gente carnal que en realidad no agrada a Dios. No andan en el Espíritu. Andan siempre en la carne, pensando en la carne. Tratando de saciar sus antojos. Tratando de saciar su vientre solamente. Pero del Espíritu nada. Vamos ahora al Salmo 78, versículo 17 al 20, porque también aquí está hablando de ese mismo pueblo. El Salmo 78, cuando usted lo lee, es muy bonito, porque está hablando de todo el peregrinaje desde que salieron de Egipto. Si usted lee todo este capítulo 78, yo se lo recomiendo, léalo. Es muy bonito porque le va a recordar todo lo que pasaron en el desierto y todo lo que hicieron y todo lo que a Dios no le agradó, que ellos en realidad se quejaban. Pues aquí vamos a hablar en estos versículos de lo que ellos se quejaron de la comida. Dice: pero aún volvieron a pecar contra él, o sea, contra Dios, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Es lo que estamos hablando en Números 11. Y sigue diciendo el otro versículo. Vamos a leer hasta el 20. Dice: y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Porque ya Dios le había dicho a Moisés: diles que les voy a dar carne. Porque ellos pedían carne, ya no pedían solamente los ajos, las cebollas y los melones y los pepinos, sino que ahora querían carne. Dice: y he aquí, ha herido la peña, dice, y brotaron aguas y torrentes, inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Ya Dios les había proveído agua de la roca, que había una roca que los seguía, que la roca tipificaba a Cristo, y de esa roca salían raudales de agua. Dice: ya hemos visto que mandó alimento, mandó agua. Dice: ¿acaso podrá poner una mesa en el desierto con lo que nos gusta comer, con la carne? Y he aquí, ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes, inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Entre ellos hablaban, se quejaban. No creían que Dios podía mandarles comida. Y dice bueno, hasta ahí, ¿verdad? Pero dice cuando usted va a Números, porque el mismo libro de Números, ahí mismo, si usted sigue leyendo, les mandó codornices. Ya que ellos querían carne, les mandó codornices.
Y dice que venían las codornices así, bajito, volando, y ellos las agarraban y las amontonaban. Y hacían montones y montones y montones, que el que menos montones acumuló fueron 10 montones. Y después se las comieron. Y dice que todavía estaba la carne entre sus dientes cuando Dios vino y los hirió de muerte. Por quejumbrosos. Por querer, por rechazar las bendiciones de Dios, que ya no querían el maná, ya no querían la comida que Dios les daba, ahora querían carne. Pues por carnales murieron con carne entre sus dientes. Por seguir la carne. Son mejores los vegetales, hermano. Hay que comer carne, pero de vez en cuando. Yo no recomiendo carne todos los días, porque entonces va a ser más carnal uno. Imagínese. Tú eres lo que comes, ¿verdad? Pero si usted le revuelve vegetales, un día legumbres y otro día carne, un día a la semana o qué sé yo, como usted quiera, está bien. Porque también no hay que ser vegetarianos, porque eso en realidad también, hay quienes dicen que es bueno, pero en realidad la carne también la necesitamos para el cuerpo. Pues aquí vemos estos ejemplos de gente carnal, gente que va tras la carnalidad, tras lo que le gusta a la carne, tras lo que le gusta a los ojos, lo que ven, lo quieren, todo lo que ven no se sacian. Así es la gente carnal, solamente tratando de agradar al cuerpo que es carnal, pero nada del espíritu. Sigamos con 2 ejemplos más y luego vamos a lo que es espiritual. Vamos a Juan capítulo 6, versículos 25 y 26. Aquí es cuando Jesucristo, después de que multiplicó los peces y los panes y alimentó como a 5,000, sin contar hombres y mujeres. Dice, y hallándole al otro lado del mar, porque lo iban siguiendo, después de que hizo el milagro, él se apartó y se fue al otro lado del mar. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Dice el 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquí los estaba en realidad reprochando, reprendiendo, porque ellos iban tras de Jesús porque los había alimentado a una gran multitud, multiplicando peces y panes, y dijeron, bueno, aquí está la bendición. ¿Para qué trabajar si este hombre nos va a alimentar sin trabajar? Hay que seguirlo. Él se había ido así como escondidas en una barca y buscaron ellos barcas y se fueron al otro lado y lo encontraron allá y le hicieron esta pregunta, ¿cómo llegaste acá? Y él les dice, bueno, es que ustedes me siguen no porque vieron el milagro, y dijeron, este es el poder de Dios. No, simplemente porque se saciaron y quieren saciarse otra vez. Ahora les di alimento allá, ahora quieren el desayuno acá. Lo iban siguiendo porque dijeron, aquí está bien. Carnales, hermano. Pero del milagro que él hizo, nadie se admiró. Nadie de esta gente que lo seguía se admiró. Ellos solamente querían saciar su vientre de nuevo con la comida que les regaló. Gente carnal, gente que solamente piensa en lo terrenal, en el apetito y en saciar el vientre y nada más. Hay gente que trabaja, dice, hay un proverbio o Eclesiastés dice que hay gente que trabaja porque su estómago la estimula. En otras palabras, trabaja porque tiene que comer. Y hay unos que ni siquiera quieren trabajar, se ponen por ahí en las esquinas a pedir para comer y para sus vicios, porque no les gusta trabajar. Hay que trabajar, hermanos, para eso estamos en este mundo, para trabajar, para alimentar a una familia, si usted tiene familia, o para usted mismo, porque a Dios no le gusta la gente holgazana, haragana, como dicen ustedes. Nosotros decimos holgazán, otros dicen haragán, otros dicen vagos. En la iglesia de Cristo no debe de haber gente haragana, o gente vaga, o gente mantenida, como dicen otros también. Los hijos de Dios tenemos que dar testimonio de que trabajamos para sobrevivir o para salir adelante y para ayudar a otros también. Entonces esta gente lo que quería era ser mantenida por Jesucristo.
alimentarse gratis, comer pan y pescado gratis. Y Jesucristo los reprochó. No porque vieron el milagro, sino porque se saciaron. Es que me siguen. Gente carnal, gente que solamente busca las añadiduras, pero en lo espiritual nada les importa. Por último, vamos, hablando de gente carnal, a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. En el libro de Primera de Juan, en las epístolas, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Todo lo que usted ve en este mundo, lo que le gusta a la carne, como dice ahí, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo ofrece mucho. Es por eso que mucha gente se va de nuevo al mundo, porque dice, no, cuando empiezan en este caminar, al poco tiempo dice, no, ya mejor me voy otra vez al mundo. Allá hacía lo que quería, allá hacía lo que me daba la gana, y aquí no, aquí hay restricciones, porque Dios me dice que tengo que vivir en santidad. Pero todo eso es vano. Todo lo que ofrece el mundo, todo es vanidad. Nada es espiritual. Por eso dice, porque todo lo que hay en el mundo, puras vanidades. Dice los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el otro versículo dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice el versículo 17. Todo lo que hay en este mundo, todo va a pasar. Todo es vano, todo es vanidad. Nada es para siempre. Pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. En otras palabras, el que es espiritual va a permanecer hasta que el Señor venga. Eso es lo que cuenta. La espiritualidad, el hombre espiritual, no el hombre carnal. El apóstol Pablo tenía gente con él que lo ayudaba en su ministerio y uno de ellos se le fue al mundo. Por eso cuando alguien se va al mundo de aquí de la iglesia, que digo, bueno, si a Pablo, que era un tremendo apóstol, se le fue Demas, uno de sus discípulos que estaban con él siempre. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 9 y 10, ahí habla de ese tal Demas que se fue a Tesalónica, dice, le gustó más el mundo, se le desertó. Si lo pones ahí en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 9, dice, procura pronto venir a verme, le dice a Timoteo, y al 10 dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Y aquí habla de Crescente, fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Pero el primero que menciona es a Demas. Era un fiel servidor de él. Lo menciona en Colosenses también, al final en los saludos al final de la carta. Dice, aquí está conmigo Lucas el doctor, conmigo está Demas también. Andaba con él en el libro de Colosenses. Pero aquí se le desertó. Dice que amó más al mundo, por eso dice, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? No se necesita ser muy teólogo para discernir que se le fue al mundo. Amando más a este mundo, amando a este mundo. Es lo que está diciendo 1 de Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pues aquí Demas se le fue al mundo otra vez. Se le fue a hacer lo que antes le gustaba hacer, a lo mejor, a pecar. Y dejó la gracia de Dios, dejó la salvación. Ya era salvo. Ya andaba con Pablo, ya había visto muchas señales y milagros y tremendo Pablo, ¿verdad?, en las Escrituras. Y con todo y eso se le fue al mundo. Eso puede suceder. Por muy espiritual que sea una iglesia, hay algunos que se van todavía para atrás. Porque este caminar es de valientes. Aquí no es de cobardes, aquí es de que hay que vencer todo obstáculo. Y el desánimo que a veces llega, hay que vencerlo. Porque a todos nos puede llegar el desánimo. No creo que solamente a los que están empezando. Aún a los siervos de Dios, evangelistas, pastores, maestros que enseñamos, aún a uno le llega el desánimo de vez en cuando. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Vivir en el Espíritu y no darle lugar a la carne. No darle lugar a esos pensamientos que a veces llegan.
a esos deseos carnales que a veces llegan y quieres hacer cosas que la carne te dice que hagas. No, hay que vivir en el Espíritu. Dale lugar a la nueva naturaleza que Dios nos dio por medio de Jesucristo. Tenemos la naturaleza de Cristo, tenemos la mente de Cristo y debemos de pensar como piensa Cristo y hacer lo que Cristo haría en nuestro lugar para hacer una decisión. Entonces, vamos a hablar ahora en estos minutos que me quedan de el hombre espiritual, porque hablamos del hombre carnal. Y yo creo que ya nos identificamos de lo que es un hombre carnal, con los ejemplos que hemos dado, pensando en lo terrenal, pensando solamente en la satisfacción carnal y no en lo espiritual. Vamos ahora a ver ejemplos de gente espiritual. Vamos a Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20. Aquí es un consejo de Jesucristo para nosotros. Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Es lo que aconseja Jesucristo. Y el 20 dice, sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. En la exhortación del hermano Marvin Salazar hace rato estaba diciendo que hay una controversia y hay un dilema que están ahorita hablando y en las redes sociales, que el diezmo, que si se debe de dar, que no se debe dar, que las ofrendas. Como está diciendo él, una persona tacaña es una persona carnal. Una persona tacaña que no le gusta dar es una persona carnal porque está pensando solamente en sí mismo. No quiere dar nada, ni para la obra ni para nadie. Y aquí dice Jesucristo que no nos hagamos tesoros en la tierra. No os hagáis tesoros en la tierra, donde dice, sino hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Hace rato usted pasó a dar la ofrenda o lo diezmo, lo que haya sido. Esa ofrenda es para el reino de Dios y eso es hacer tesoros en el cielo. Porque esa ofrenda es segura, está en las manos de Dios. Y usted tiene la bendición porque la trajo con un corazón alegre. Eso es buscar el reino de Dios. Eso es andar en el Espíritu, andar en la nueva naturaleza, no ser tacaño, sino ser dadivoso. Dice Jesucristo, mejor es dar que recibir. Todo lo que sea de dar es una persona espiritual, una persona que anda en el Espíritu, que no es egoísta, sino que es generosa. Porque entre tú más das, Dios te va a dar más también a ti. Y eso es así. Eso es como algo que ya está en la Biblia, que ya está escrito. Tú das y Dios te da más. Entre más tú das, más Dios te da. Y así obra Dios. Vamos a ver otro ejemplo de una persona que anda en el Espíritu, una persona, en ese mismo capítulo, vamos a brincarnos al 31 y al 33, del 31 al 33. En ese mismo capítulo de Mateo, pero vamos al versículo 31 y vamos a leer 31, 32 y 33. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Los gentiles, la gente que no tiene a Dios, buscan todo lo terrenal, buscan todas las necesidades que todos necesitamos. Dice, pero no se preocupen por las cosas que ustedes necesitan. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Esa es una persona espiritual, que primero busca lo espiritual y después Dios añade las necesidades que tengamos. Si tú buscas primero las añadiduras, estás en contra del evangelio. Si tú dices voy a acumular y después si me queda tiempo busco de Dios, estás mal. Nunca vas a buscar de Dios porque no vas a tener tiempo de buscar de Dios. Porque te vas a afanar en trabajar y en acumular. Y no te va a dar tiempo de venir a congregarte. Y eso le pasa a mucha gente.
De repente ya no aparecen en la iglesia, de repente ya no vienen a los servicios, porque ya tienen 2 trabajos. Yo les he dicho aquí anteriormente, si tú tienes una necesidad, que tienes un gasto, que necesitas saldar una deuda o qué sé yo, puedes trabajar en 2 trabajos, pero no te olvides de que Dios es primero. Y si vas a trabajar, tiene que ser una temporada corta, porque si no, te vas a afanar tanto que después te vas a olvidar de Dios y de congregarte. Y le pasa a mucha gente. No es recomendable trabajar 2 trabajos, porque se desatiende la iglesia, los servicios, que es lo más primordial para una persona espiritual, congregarse. Una persona que no se congrega no anda en el espíritu, sino va a andar más en la carne, porque le va a dar prioridad a las cosas de la carne. Si usted deja de congregarse un mes, le aseguro que va a andar más en la carne que en el espíritu. Y no lo haga, porque si usted dice voy a probar, olvídese, no lo vamos a ver ya. Ni siquiera lo intente. Mejor agárrese del Señor con esta enseñanza, porque Dios nos está hablando, para ni siquiera intentar a decir, bueno, me voy a dar unas vacaciones de un mes, a ver qué pasa. Ni lo intente, porque eso es tentar a Dios también. Acuérdese que el diablo no pierde tiempo. El diablo solamente está al acecho a ver qué hacemos nosotros para después venir y hacernos caer. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 22, para ir culminando ya con la enseñanza. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Al despojarnos del viejo hombre está diciendo, despójate de la vieja naturaleza, despójate de los malos hábitos que antes tenías, despojémonos de todas las cosas que nos estorban, todo lo que es carnalidad. Cada de que usted escucha la palabra, Dios le dice, esto no me agrada, usted se está despojando de esas cosas que no le agradan a Dios. Malos hábitos, vicios, qué sé yo, cosas que practica uno en la carne. Todas esas cosas, despojémonos de esas cosas para vivir en el Espíritu y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay que andar en justicia, hay que andar en santidad de la verdad es Jesucristo, de la palabra. Eso es andar en el Espíritu, eso es andar en la nueva naturaleza y vamos, y estando en ese camino, vamos a llegar al final de la carrera a la presencia de Dios allá en el cielo. Si nos mantenemos despojándonos del viejo hombre, de la vieja naturaleza que le gusta pecar, que no agrada a Dios. Despojémonos de toda esa cosa, codicia y avaricia y todo lo que nos estorbe como pecados que antes practicábamos. Despojémonos de todo eso para agradar a Dios en la nueva naturaleza, que es vestirnos de santidad, con justicia y santidad de la verdad, en Jesucristo, en Dios. Efesios capítulo 5, en ese mismo libro, versículo 1 y 2. Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio vivo a Dios en olor fragante. Dice que así como Jesucristo se dio en sacrificio, así nosotros también debemos de andar. El versículo anterior dice, el versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Somos hijos de Dios. Dios quiere que Él es santo y quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. Y dice que hay que imitar a Dios. Como hijos de Dios hay que imitar a Dios. Y el versículo 2 lo volvemos a repetir. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar en amor es amarnos los unos a los otros con amor fraternal, con el amor de Cristo, sin malicia, sin codicia,
sin nada que sea carnal. Así nos debemos amar los unos a los otros. Nos debemos amar como hermanos que somos en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, debemos llamarnos como si fuéramos una familia en Cristo, así como se llama una familia que está de padre y madre, así debemos llamarnos nosotros, fraternalmente, sin codicia, sin deseos lujuriosos, nada de eso debe de haber en nosotros para agradar a Dios, en amor, en olor fragante, así como Jesucristo se entregó a sí mismo como una ofrenda, así nosotros también tenemos que vivir una vida en sacrificio, crucificando esta vieja naturaleza que es carnal, para agradar a Dios en el Espíritu, en la vida espiritual que nos ha dado. Sigamos en ese capítulo 5, ahora vamos al 18, del 18 al 20. Efesios 5, del 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que no nos embriaguemos con vino, el versículo primero que leímos. No nos embriaguemos con vino, porque como dije al principio en la introducción, una persona que se embriaga ya es otra persona. Ya va a ser una persona carnal. Ya va a ser una persona que va a tener otro carácter. Va a ser rabioso, se va a creer que es el rey del mundo cuando está embriagado. Se va a creer otra persona. No es la misma persona ya cuando se embriaga. Allá en mi rancho había un muchacho que nunca bailaba, no sabía bailar. No sabía bailar, nunca había bailado en su vida. Y en una fiesta ahí, pues andaba bien alegre porque se echó un vino ahí, cerveza, no sé qué pasó. El caso es que se embriagó. Y después andaba brincando en la pista de baile como un becerro ahí. Él pensaba que andaba bailando. Y daba de brinco solamente porque no sabía, nunca había bailado. Una persona que nunca baila no sabe ni siquiera moverse. Pues él solamente andaba dando de brincos, levantaba una pierna, levantaba otra y brincando, dando un espectáculo, pues todo el mundo se reía. Era en realidad ¿cómo se dice? La variedad, ese muchacho. Y al día siguiente le preguntan, oiga, dice, pues, ¿usted qué le pasó anoche? Que andaba bien alegre. No, dices que no era yo, era el trago. En otras palabras, era otra personalidad. Y de ahí agarramos un dicho, no, pues no era yo, era el trago. Cuando alguien se emborrachaba y hacía cosa y media, hacía ridiculeces, pues ya agarraba ese dicho, es que no era yo, era el trago. Porque cuando la gente se embriaga ya es otra persona. Como dije al principio, o se vuelve violento, o se vuelve alegre, o se vuelve sentimental. Hay unos que se la pasan llorando cuando se emborrachan, ¿usted los ha visto? Se la pasan llorando y moqueando y todo, y tú te ríes más a ellos y te abrazan y te llenan de mocos todo aquí. Yo anduve con borrachos, y yo también me emborraché algunas veces. Una vez me emborraché porque mi esposa se iba a bautizar. Esa fue mi decepción, porque ella en México se iba a bautizar en la iglesia cristiana, claro. Y yo estaba aquí en Bonita, por la Rosemary, los que todos conocen aquí. Yo allí vivía. Y había una botella de presidente de ese que en realidad nunca me gustó, solamente me emborrachaba por decepción. Y ella bien contenta, dice, va a haber bautismo si me quiero bautizar. Y como en ese tiempo yo no era cristiano, ella iba allá a la iglesia, pero yo estaba aquí y yo no quería saber nada de la iglesia cristiana. Pues me decepcioné, porque la vi muy decidida a bautizarse. Y yo pensé que al ella bautizarse me iba a dejar a mí, y se iba a ir con los hermanos, y a mí me iba a hacer cero a la izquierda. Y esa era mi decepción. Dije, se va a meter allá con los hermanos, y de ahí no la voy a sacar, y me va a botar. Y me decepcioné. Yo sentí que le iba a perder. Y estamos recién casados, pues apenas teníamos
un año menos, como unos 6 meses de casados. Y veo esa botella que tenía un primo mío ahí, poquito así, nomás que como yo solo con olerla me emborrachaba. Y no supe ni qué pasó conmigo, hermano. No supe ni qué pasó después. Hasta que me dijeron lo que yo andaba haciendo por ahí, un tío mío, no, pues por ahí andabas, por ahí rodando. Por ahí sin ningún lado, no sé qué tanto andaba diciendo, puros disparates. A lo mejor andaba llorando, yo creo, no sé. De decepción, me imagino, porque cuando una persona se emborracha o se vuelve sentimental o alegre, depende de lo que hay en el corazón. Eso manifiesta. Entonces, eso no es saludable. No nos embriaguemos con vino en lo cual hay disolución, han de ser llenos del Espíritu. Hablando entre nosotros con salmos, con cánticos espirituales, alabando al Señor en nuestros corazones. Eso es andar en el Espíritu. Eso es andar en las cosas de Dios, que todo lo que tú hagas sea para Dios, para adorar a Dios, cantando alabanzas, tocando instrumentos, poniendo alabanzas, escuchando predicaciones edificantes. Todo eso es andar en el Espíritu. Todo eso es darle lugar al hombre espiritual. Todo lo que tenga que ver con Dios. Así es como debe de andar una persona para agradar a Dios. Por último, vamos a 1 de Pedro capítulo 4, versículo 1, del 1 al 4. Primera de Pedro 4, del 1 al 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó en el pecado, con el pecado, para no vivir el tiempo que está, para no vivir el tiempo que resta, en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, de disolución, y os ultrajan. Ya basta el tiempo que vivimos en la carne, hermanos. Ya basta el tiempo que nos emborrachamos. Yo a lo mejor me emborraché algunas 2, 3 veces, digamos que me perdí en la borrachera, que a mí nunca me gustó emborracharme, pero yo por hacerle caso a los amigos, yo me emborrachaba con 2 cervezas, hermano. Salía barato, pero me salía caro porque tenía que comprarles a los demás. Cuando tú andas con la bola, pues, ¿qué hora tráete un 12? ¿Qué hora tráete un 24? Y yo decía, pues ya no puedo más. Me tomaba 2 cervezas y ya estaba hasta aquí, y al rato la vomitaba. Yo no serví para tomar, gracias a Dios. Pero hay quienes se amanecen tomando. El fin de semana solamente es para tomar, para embriagarse, para darle lugar a la carne. Y el lunes ya no traen dinero porque se lo gastan todo en la cerveza y con los amigos. Dice, esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Si tú saliste de esta gente que le gusta andar en las parrandas, cuando se dan cuenta que tú vienes a la iglesia, pues se burlan de ti. Dice que esto les parece cosa extraña, que a vosotros que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Se burlan de ti, empiezan a decir, no, pues que voy a creer que eres un hermanito, que esto y lo otro, que ya eres muy santo y que ya no te echas ninguna con nosotros. Y empiezan a burlarse de uno, porque a mí me pasó. Yo ya no tuve amigos después de que me convertí a Cristo. Mis amigos que yo tenía, algunos familiares, ya no me visitaron. Entonces ya solamente me criticaban. ¿Por qué? Porque ya no hacía lo que ellos hacían. Ya no corría con ellos con el mismo desenfreno. Ya no andaba por donde ellos andaban haciendo ridiculeces. Ya me metí de lleno. Cuando de verdad me convertí a Cristo, me metí de lleno y ya no volví a hacer las cosas que antes hacía. Mi esposa es testigo y Dios también. Nunca más volví a tomar una cerveza desde que me convertí, ni antes de que me convirtiera, porque a mi esposa no le gustaban los borrachos. Dije, pues yo no voy a tomar. Yo no voy a ser un borracho, aunque todavía no era cristiano. Pues cuando me convertí a Cristo, mucho menos. Gracias a Dios, Dios me ayudó a entender estos principios para andar en el Espíritu, para agradar a Dios y no agradar a la carne, porque todo lo que es la carne es muerte, como dijimos al principio. El que quiere agradar a la carne vive en muerte.
¿Por qué? Porque la carne es muerte. Todo lo que no agrada a Dios es de la carne y todo eso es pecado para Dios. Así es que santifiquémonos cada día, hermanos, viviendo en el hombre espiritual, en lo que agrada a Dios. Sígase congregando, sígase buscando de Dios, siga buscando de Dios, siga buscando alabanzas, siga escuchando predicaciones, buenas enseñanzas, todo lo que tenga que ver con Dios. Y así el Señor, cuando venga por su iglesia, vamos a ser levantados. Esa es la iglesia que Dios viene a buscar. Una iglesia que no sea carnal, una iglesia espiritual. Lamentablemente hay iglesias bien carnales, no podemos ocultarlo. Hay iglesias bien carnales que aunque vayan a la iglesia, muchos andan en fornicaciones, en adulterios, andan haciendo cosas indebidas, viven como mundanos y vienen a las iglesias y se creen muy santos en las iglesias, y por esas personas el evangelio es vituperado, porque piensan que todo el mundo es igual. Pero todavía hay un remanente que ama a Dios. Yo sé que aquí remanente fiel, amamos a Dios, y habrá uno que otro que no agrade a Dios, pero oramos para que Dios lo afirme en los caminos del Señor, porque queremos que todo el mundo sea salvo. Así es que ese ha sido el mensaje, hermanos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Nos ponemos de pie, pasen al altar los hermanos. Vamos a cantar un canto para despedirnos e irnos a nuestros hogares, pero esperamos que esta palabra la podamos atesorar y entender que tenemos dos naturalezas en nosotros. ¿A cuál le vas a dar tu lugar? ¿A la carnal o a la espiritual? Escoge darle lugar a la espiritual. Escoge andar en el Espíritu. Escoge amar a Dios, amar a los demás, amar a los hermanos. No ser egoísta, no ser carnal. Seamos espirituales, porque esa es la iglesia que Dios viene a buscar. Una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, que agrada a Dios en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Esa es la iglesia que va a ser levantada, y prontamente el Señor vendrá por su iglesia, hermanos. Ya el mundo va de mal en peor, las cosas se están poniendo peores cada día, y hay que estar bien agarrados del Señor, porque esa es la iglesia que Dios viene a buscar. Una iglesia que le ama, que le espera, que le dice: ven, Señor Jesús, tu iglesia te espera. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo que nos ha ayudado. Gracias te damos, Señor. Ahora te ofrecemos este canto, Señor, que con nuestros labios vamos a dedicarte, Señor. Y así nos vamos a despedir a nuestros hogares. Incline su rostro, levante sus manos, adoremos a Dios con este canto. Y en breve nos despedimos. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más, porque solo Él me puede sostener. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más, porque solo Él me puede sostener. No confiaré en nadie más que Él. No confiaré en nadie más que Él. No confiaré en nadie más. No confiaré en nadie más, porque solo Él me puede sostener. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más, porque solo Él me puede sostener. Porque solo Él me puede sostener.
porque solo Él me puede sostener. Sí, Señor, solamente tú nos puedes ayudar, Señor. Confiamos en ti, Señor. No confiamos en nuestra naturaleza carnal, Señor, porque somos carnales, Señor amado, si pensamos así. Pero pensamos, Señor, en que tú, Señor, nos ayudas en nuestras debilidades, Señor. Y si hemos pecado, Señor, en este día te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón si te hemos ofendido en este día, Señor. Te pedimos que nos ayudes en esta naturaleza, Padre, que es difícil, Señor, sujetarla, porque queremos vivir en el Espíritu, Señor. Te estamos esperando, Señor, tú vienes por tu pueblo, Señor, por tu iglesia, y te estamos esperando. Pero queremos, Señor, que nuestras vestiduras estén limpias y resplandecientes, sin mancha, sin arruga. Que tu Espíritu Santo nos limpie, tu palabra nos limpie también cada día, Señor. Para que así cuando tú vengas por tu pueblo, Señor, estemos listos para ser levantados. Somos tu iglesia, somos tu pueblo. Te esperamos. Ven, Señor Jesús. Amén y amén. Ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares. Guárdanos, protégenos de todo mal, de todo accidente. En nuestros vehículos, Padre, llévanos con bien. Y que lleguemos, Señor, a descansar a nuestros hogares. Y el día de mañana levantarnos fortalecidos con el poder de tu gracia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Llévanos con bien. Amén y amén. Dios lo bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos aquí el viernes a las 7:30. Hacia adelante, iglesia. Cristo viene pronto.